de los mejores compañeros de Armstrong en el equipo de ciclistas más rápido. Estuve en todo el medio durante años, éramos como una gran familia o fraternidad. Me sentía afortunado por formar parte de su equipo. El Tour de Francia es como la Super Bowl del ciclismo, una batalla épica de 3 semanas de duración, donde los ciclistas de más de 20 equipos recorren más de 3.000 kilómetros, atravesando viñedos y subiendo montañas hasta llegar a los Campos Elíseos de París. El ciclismo profesional es casi como una mezcla del NASCAR y las carreras de caballos. Es casi como el full contact a veces. Es increíblemente dramático y doloroso en la carretera. Pero en 1999, Armstrong creyó que su equipo no sería campeón mundial y se parecería más a los de la película Los Picarones. Las expectativas eran muy bajas, nadie esperaba que ganaran. 3 años antes, Armstrong fue diagnosticado con un cáncer muy agresivo. No lo aceptaba, no me lo podía creer, porque tenía 25 años. ¿Cómo iba yo a tener cáncer? Tuvo que someterse a quimioterapia, tratamientos y medicación que realmente destruyó su carrera atlética. Tuvo mucha suerte de superar todo eso. Cuando Armstrong entró en el Tour de Francia en 1999, su mejor resultado fue en el puesto 36. En aquella época era mucho más inseguro de sí mismo. No estaba seguro de cómo sería todo después del cáncer. En 1999, Armstrong estaba fuera de peligro. Pero en la primera etapa del Tour, Armstrong dejó al público atónito al vencer al ganador del año anterior por 16 segundos. Es espectacular. Cuando Lance tiene un objetivo, nada se interpone en su camino. Empieza la reaparición de Armstrong marcada por un extraordinario mantenimiento físico y algo más. Sustancias que mejoran su rendimiento. El dopaje de Armstrong empezó a mediados de los años 90, cuando estaba en el equipo Motorola. En 2012, Stephen Schwartz, un compañero del equipo Motorola jubilado, admitió que se dopaba con Armstrong en los 90. Me empecé a dopar para estar allí. Y para no decepcionar al equipo. Según dice Schwartz, Lance Armstrong, él y otros compañeros de equipo discutían y consumían sustancias ilegales. Las conversaciones que tuve con Armstrong sobre el dopaje eran fuera del entrenamiento. Tuvimos serias conversaciones sobre el programa EPO. Los ciclistas siempre se han dopado discretamente para poder superar ciertos límites físicos desde que el ciclismo existe como deporte. Pero en 1998 el alcance del dopaje de los ciclistas profesionales se expuso al mundo. Al principio de aquel Tour de Francia, la policía de aduana encontró un maletero lleno de sustancias ilegales en un coche que pertenecía a un equipo de ciclismo francés. Al año siguiente, los organizadores del Tour intentaron ocultar el escándalo y apodaron al Tour de 1999 como el Tour de Saneamiento. Pero de acuerdo con el informe publicado por la agencia antidopaje estadounidense USADA, algunos de sus compañeros de equipo afirman que Armstrong les presionó para que se empezaran a dopar. Convencido de que él sabía lo que había que hacer para ganar el Tour de Francia de 1999, Armstrong se rodeó de los mejores ciclistas. Y según el informe de la agencia antidopaje estadounidense, un ciclista crucial en ese sueño fue Michele Ferrari, un médico deportivo italiano que trataba discretamente a Armstrong desde hacía años. El doctor Ferrari era conocido como el dopador de los ciclistas. Es famoso por alcanzar una aproximación muy intelectual sobre el ciclismo. Una aproximación basada en números. Le encantan las hojas de cálculo, le gusta hacer números. Pero también fue acusado por utilizar otros métodos cuestionables. A pesar de su reputación, Ferrari insistió que su programa era legal. Según el informe de USADA sobre el equipo US Postal, los miembros del equipo dicen que Ferrari les introdujo a usar sustancias ilegales. Tyler Hamilton fue uno de ellos. Todo empezó con una simple pastilla de testosterona. No quería llevarles la contraria. El Tour de Francia estaba a la vuelta de la esquina y sabía que si quería llegar a formar parte del equipo para participar en el Tour de Francia, que ese podía ser el factor decisivo. Los ciclistas ideales como Hamilton se encontraban en un callejón sin salida. Básicamente, les ponías inyecciones al principio y les enseñabas a que se metieran B12 por vena. Era fácil saber usar una jeringuilla. Lo peor de todo era que siempre decían que todo el mundo lo hacía, como si fuera el instituto.
Incluso para los ciclistas en condiciones óptimas, las carreras maltratan el cuerpo. Las sustancias ilegales como la cortisona, la testosterona o las hormonas del crecimiento reducen el dolor y estimulan el crecimiento de los músculos. Después de los largos y duros tours, hay una droga más deseada todavía, una la cual su objetivo es la sangre. Tiene un nombre muy largo. Es la eritropoyetina o EPO, y el equipo la llamaba Edgar, por Edgar Allan Poe. La EPO sintética es usada a menudo para tratar pacientes cuyos cuerpos no pueden producir suficientes glóbulos rojos. La EPO aumenta el número de glóbulos rojos en la sangre, y esos glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno por todo el cuerpo. Para los ciclistas, los glóbulos rojos creados por la EPO alimentan los músculos ansiosos de oxígeno, facilitando un alto rendimiento desleal y antinatural de los mismos. Cuando los ciclistas llegan a los límites cardiovasculares, aquellos dopados con EPO son capaces de superarlos. No terminas cansado. Te encuentras bien. Y la recuperación es mucho más rápida. Según el informe de USADA, en cuanto Armstrong y otros miembros del equipo US Postal perfeccionaron el uso de la EPO, el problema real era asegurar un uso continuo durante todo el Tour de 1999. De acuerdo con Tyler Hamilton, Armstrong tenía un plan. Durante la carrera, un francés anónimo esperaba una llamada a su móvil de prepago. En realidad, era el ayudante personal de Armstrong, y le conocían en el equipo US Postal como el Motoman. Sí. Después de recibir las instrucciones, se ponía en marcha. Según Tyler Hamilton, con un termo lleno de EPO. Se dirigían a una área que estaba llena de fans. Era una sombra en movimiento. ¿La misión del hombre francés? Era entregar la EPO a Armstrong y a sus compañeros cuando lo necesitasen. La sofisticación no se encontraba solo en Motoman, sino en cómo Motoman conseguía realizar un plan más grande aún. Esto es lo que necesitamos y aquí está quien te lo dará. Y nos lo dará de esta forma que es indetectable. Infiltrándose en el tráiler del equipo US Postal, Motoman abría el paquete y almacenaba la provisión. Cuando los ciclistas volvían al vehículo, encontraban las jeringuillas llenas de EPO en sus zapatos. Según Tyler Hamilton, los ciclistas ponían las jeringuillas usadas en latas de refresco vacías, se deshacían de las pruebas y se preparaban para la siguiente dura etapa del Tour de Francia. El 13 de julio, un grupo de ciclistas de élite se separa del pelotón y corre hacia la cima de la montaña a 1800 metros. El Tour de Francia de 1999 estaba en riesgo y los fans se preguntaban si Armstrong, el desvalido y el superviviente al cáncer, tendría lo que hay que tener para conseguirlo. No era un todoterreno ni era un superciclista. Sus resultados en anteriores tours no superaban a los que sí llegaban a la cima. Pero Armstrong eliminó todo tipo de dudas. La velocidad de Lance Armstrong es de vértigo en este momento. Armstrong adelantó a dos de los mejores ciclistas sin ningún esfuerzo. Ahora se dirige hacia la posible victoria en Sestriere. Ganó la etapa por 31 segundos, llegando a estar incluso más cerca de los ganadores del podium en París. Lance Armstrong mira hacia el cielo. Me siento genial. Y más importante aún, mi equipo se siente bien. Creemos que tenemos muchas posibilidades de ganar. Tenían la moral alta, pero entre los vítores había rumores de que hubiera habido juego sucio. El equipo de Armstrong está siempre listo para callar eso. Cuando volvamos con la victoria liderando el Tour de Francia y seguramente ganemos el Tour de Francia, ¿sabéis lo que dirán? Dirán, es imposible. Debe de estar haciendo algo. Solo escondo una cosa, y es nuestro esfuerzo. Detrás de las cámaras del Tour, Armstrong tiene un gran problema. Uno de los análisis de drogas ha dado positivo en cortisona. Una droga que sin la receta del médico está prohibida en el ciclismo. De acuerdo con el juramento de la masajista del equipo, Emma O'Reilly, Armstrong y los oficiales del equipo tienen una sencilla solución: antedatar una receta de cortisona. Esta receta se prescribió antes de que empezara el Tour. Él ya estaba tomando cortisona entonces.
Emma O'Reilly estaba metida en todo esto. Vio muchas cosas que pasaban en el equipo. Las autoridades del Tour se quedaron satisfechos con la explicación del equipo de Armstrong. Pensar en volver al deporte y poner mi vida en riesgo con drogas para aumentar el rendimiento es una locura. Las acusaciones de dopaje se ensombrecieron con la extraordinaria historia de Armstrong. No hay duda que el cáncer había cegado a todo el mundo sobre lo que estaba haciendo. El 25 de julio, el mundo le vitoreó cuando ganó su primer Tour de Francia. Por el hombre que ha ganado el Tour de Francia, Lance Armstrong, el segundo ciclista estadounidense que... En los Campos Elíseos de París, el nuevo rey del ciclismo fue coronado. Ha sido una locura. Es obvio que estás agotado después del Tour de Francia y tu cuerpo necesita descansar. Pero no hay descanso posible. Y la necesidad de velocidad alcanza un nivel totalmente nuevo. Contra todas las posibilidades y expectativas de todo el mundo, Lance Armstrong ganó el Tour de Francia de 1999. Este es su Tour de Francia, es el Tour de Lance. Lejos de asustarle, un nuevo análisis positivo en cortisona parece demostrar una cosa. En las etapas de alto riesgo en el mundo del ciclismo, no se trata de ser el mejor ciclista, sino de ser el mejor dopado. Fueron unos años oscuros. Doparse era usual entonces. La mayoría del equipo lo hacía. Se trata de la preparación, o de lo que estás haciendo, o del doctor que tienes. Esa es la diferencia entre el ser el número 1 o el número 2. Si sus más grandes competidores usaban ciertas drogas o si incluso pedían a alguien alguna droga, él lo sabía y le preguntaba a sus médicos inmediatamente. Sabía cómo averiguar lo que hacía el resto para ir delante de ellos. ¿Parte del juego? Adelantarse a los controles era mucho más difícil. A principio de 2000, en el mundo del ciclismo corrían rumores sobre un nuevo control para detectar la EPO. De acuerdo con la USADA y algunos compañeros del equipo de Armstrong, el doctor Michele Ferrari y Armstrong habían averiguado una forma de engañarlo. Mucha gente sabía cómo funcionaban los controles, pero ellos tenían la información para decir, bien, ¿cómo utilizo esta información para asegurarme de no dar positivo en los controles? Según Hamilton, en el verano del año 2000, en un discreto hotel junto a la playa en Valencia, en España, Armstrong, Hamilton y otro compañero del equipo se preparaban para el primer paso de una transfusión de sangre. Se sacaron su propia sangre y durante el tour se la inyectaban para que tuvieran glóbulos rojos extra para aguantar. El proceso de almacenaje de sangre no es nada nuevo, pero el uso en atletas como método para aumentar el rendimiento de forma artificial está prohibido desde 1986. Recibir transfusiones de sangre en las habitaciones de los hoteles, eso es algo turbio. Una hora más tarde, pusieron las bolsas de sangre caliente en la nevera y las almacenaron. Según Hamilton, unas semanas más tarde, en el 11º día del Tour de Francia del 2000, los mismos 3 ciclistas entraron en otra habitación de hotel, esta vez cerca de Mont Ventoux, en Francia. Cogieron una percha del armario y colgaron las bolsas de sangre de una percha en la pared y se sentaron en la cama y se transfundieron la sangre. En menos de 30 minutos, la sangre que se sacaron en España estaba de vuelta en sus cuerpos. Tyler Hamilton dijo que era una sensación de líquido frío introduciéndose en tu cuerpo. Los cuerpos de los ciclistas han recreado de forma natural la sangre que perdieron en España semanas antes. Se han transfundido trillones de glóbulos rojos que transportan más oxígeno. Inyectando más sangre de la que ya tienes es la mejor forma de mejorar el rendimiento. La EPO requiere mucho tiempo. Una transfusión de sangre y ¡boom! Ya está. Un dopaje de tu propia sangre es más difícil de detectar que uno de EPO. 13 de julio. 2 días después de que Armstrong y sus compañeros de equipo supuestamente se inyectaran su propia sangre, se encontraban en una etapa importante de la cual Armstrong esperaba que fuera su segunda victoria del Tour de Francia. Cada etapa que terminabas era un paso más cercano de París. Una vez más, Armstrong se puso en acción.
Observamos a Armstrong. No lo hubiera imaginado nunca. Ullrich no ha hecho nada al respecto. Ha visto la velocidad y la aceleración. Está persiguiendo a alguien, al hombre de la camiseta rosa. Alcanzó a uno de los mejores ciclistas, el italiano Marco Pantani, quien fue descalificado anteriormente por obtener valores sanguíneos irregulares. Se está acercando mucho a Marco, le está prácticamente pisando los talones. Pedaleó a toda velocidad una montaña de casi 2000 metros. Fue un momento espectacular. No creo que nadie lo hubiera hecho tan bien en esa montaña sin doparse. Diez días más tarde, Armstrong consiguió su segunda victoria en el Tour de Francia, pero una vez más se enfrenta con acusaciones de dopaje. Se enfrenta a las críticas con la cabeza bien alta y utiliza su fama para enfrentarse a ellos públicamente en un anuncio de Nike en 2001. Todo el mundo quiere saber a lo que me dedico. ¿A qué me dedico yo? Yo me dedico a dejarme los cuernos 6 horas al día. ¿A qué te dedicas tú? Betsy Andreu, la mujer del ciclista Frankie Andreu y antiguo miembro del círculo de Armstrong, presenció sus tácticas en primera fila. Lance confió en la prensa y en los políticos. Se sentía cómodo con los políticos y con la gente con poder. Y construyó un imperio. Cuando surgieron las acusaciones de dopaje, su carrera empezó a derrumbarse rápidamente. Armstrong era innegablemente persuasivo. ¿Para qué aceptaría tal riesgo? Tengo todo lo que quiero. Tengo dinero, contratos, una familia, un apellido. ¿Creen que quiero que mi hijo vaya al instituto en 2012 y que alguien le diga: Luke Armstrong, han pillado a tu padre? Detrás de todas estas negativas convincentes, los compañeros del equipo dijeron que jugaba al peligroso juego del gato y el ratón con los controles de dopaje. Aquí y ahora, delante de Estados Unidos y del mundo entero, ¿has tomado alguna vez sustancias para aumentar el rendimiento físico? Por supuesto que no. Nunca, ni una sola vez. Lance Armstrong defiende con todas sus fuerzas las acusaciones de dopaje. Pero tras sus negaciones públicas, los compañeros de su equipo dicen que Armstrong y otros compañeros están relacionados con un sistema elaborado y arriesgado para evitar los controles de dopaje. Un ciclista dijo que ayudó a Armstrong para evitar dar positivo en un control de dopaje en una carrera en el 2000 en España. George Hincapie, la mano derecha de Lance Armstrong, avisó a Lance de que había controles de dopaje en el hotel. Según Hincapie, Armstrong tenía testosterona en el cuerpo y se retiró de la carrera para evitar los controles. El equipo estaba en el programa para asegurarse de que nunca darían positivo siendo avisados con antelación y abandonando las carreras cuando sabían que darían positivo. Tyler les contó una historia una vez sobre un controlador de dopaje que vino. Él sabía que si le daba una muestra daría positivo, así que él y su mujer literalmente se escondieron y pretendieron que no había nadie en casa, y el controlador se fue. Se puede evitar un análisis así de simple, simplemente pretendiendo que no estás en casa. De acuerdo con Usada, el equipo también utilizó una forma más científica para evitar los controles. El equipo de ciclistas de US Postal dijo que el Dr. Ferrari desarrolló una forma innovadora e indetectable para administrar EPO al equipo. Su doctor decidió que era mejor inyectarlo de forma intravenosa antes que inyectarlo bajo la piel. Inyectar pequeñas cantidades de EPO directamente en la vena reduce el número de horas de la EPO en el cuerpo, lo cual es clave para los controladores que hacen visitas a domicilio. Si lo hacías por la tarde y no respondías a la puerta, a la mañana siguiente todo estaría bien. He pasado cientos de controles cuando no lo debería haber hecho. Cuando corría teníamos médicos que iban por delante de los controles de dopaje. Al principio del año 2004, Armstrong y su equipo parecía imparable. Recuerdo a John Gotti, de Teflon Don. Cada vez que se libraba de un cargo, su influencia y su poder crecía en la mafia, porque todos creían que nunca sería acusado. Lance tenía esa especie de aura, creía que nunca lo pillarían. A un triunfo de conseguir el récord de 6 victorias del Tour de Francia, Armstrong es un icono internacional, junto con una novia del rock, Sheryl Crow.
Me inspira. Es muy fácil para mí estar a su lado. Su equipo y él se hicieron más y más grandes. A través de su organización benéfica contra el cáncer, Livestrong, Lance se convierte en uno de los benefactores más notables del país. Mi amigo, un verdadero campeón, un gran estadounidense, Lance Armstrong. Pero todo ese dinero y fama se balanceaba sobre una gran mentira. Según el informe de USADA, cada una de sus victorias del Tour de Francia fue impulsada con testosterona, EPO o transfusiones de sangre. Era un secreto que quería proteger. Lance Armstrong tiene dos personalidades. Una es la persona querida y carismática, y la otra es el lado oscuro de Lance Armstrong, que arruinó muchas vidas y carreras e intimidó a mucha gente. Acusaciones, filtraciones y amenazas se enfrentaban con un contraataque veloz realizado por la máquina de Lance Armstrong. Estamos cansados de todas esas acusaciones y vamos a hacer todo lo que podamos para luchar contra ellas. Son totalmente falsas. Hemos emprendido acciones legales en Inglaterra y Francia contra todo el mundo involucrado. Y ya es suficiente. No había término medio con Lance. O estabas a su favor o estabas en contra de él. En el Tour de Francia de 2004, el ciclista italiano Filippo Simeoni averiguó lo que era estar en contra de Armstrong. El primer encontronazo con Armstrong para Simeoni fue en 2001, cuando testificó contra el amigo de Armstrong y su consultor, Michele Ferrari, en un juicio que acusaba a Ferrari de fraude deportivo. Y Lance fue a por él. Quería machacarle. Los cargos fueron retirados. Pero de acuerdo con USADA, Simeoni había hecho algo impensable. Había roto la ley del silencio del ciclista. Nadie hablaba, nadie. Todos tenían secretos. Se supone que te debes llevar tus secretos a la tumba. En el Tour de Francia de 2004, la guerra de palabras entre Armstrong y Simeoni se intensificó. Durante la 18ª etapa, Simeoni se separó del pelotón para unirse a un grupo disidente. Armstrong, ya en cabeza, arriesgó su propio puesto en el Tour, perdiendo el tiempo en perseguirle. Nunca había visto algo así. Simeoni mira sobre el hombro y dice: no me puedo creer que Lance Armstrong está a mi lado. No hay precedentes en los que el líder de la carrera ataque tan tarde en una etapa sin trascendencia alguna. Armstrong presiona a Simeoni para que se separe del grupo. Tras un poderoso gesto e influencia de Armstrong, Simeoni obedece. La cámara capta el último mensaje gestual de Armstrong. Aparentemente significaba algo así como: cierra la boca. Este es uno de los momentos más feos que he visto en deporte. Era un acosador. Tenía mucho poder sobre el equipo. Parece que Armstrong haría todo lo posible para proteger ese poder y eliminar la competición. Aunque fuera un viejo amigo. El excompañero de Lance, Tyler Hamilton, entonces estaba en el equipo Phonak, uno de los grandes competidores de Armstrong en ese Tour de Francia. Tyler es uno de los favoritos, tiene experiencia. El año pasado fue un gran año para él. Me quería quedar a la derecha de Lance Armstrong, porque sabía que si estaba al otro lado, me haría la vida imposible. Hamilton dijo que después de la carrera pre-Tour, le llamaron para un interrogatorio por la Unión Ciclista Internacional por sospechas sobre un control de dopaje. Fue avisado por la UCI por tener unos resultados inusuales. Se quedó en shock cuando averiguó por el ciclista Floyd Landis, el confidente de Armstrong, que Hamilton fue delatado por el mismo Armstrong a la UCI. Lance tiene un sentido del honor muy retorcido. Era capaz de delatar a excompañeros de equipo y rivales si era necesario. Fue un susto, pero Hamilton le dijo que no se preocupara y que siguiera corriendo. No era solo la competición. Los compañeros de equipo de Armstrong que no estaban en el programa también estaban en peligro, incluyendo a su buen amigo Frankie Andreu. Antes del Tour del 99, Lance amonestó a Frankie por su mala actitud y por no ser un compañero y por ser arrogante, lo que significaba que no estaba haciendo lo que tenía que hacer.
Lance se lo volvió a decir en 2000. Es hora de que te pongas serio. Esas fueron sus palabras. Id a ver a Ferrari. Mientras que consumía todas esas drogas e intimidaba a la gente le seguía considerando un héroe. Millones y millones de personas llevaban las pulseras amarillas porque él era su inspiración. No veían más allá. Pero la imagen pública de Armstrong estaba en un curso de colisión con su vida secreta. ¿Nunca ha tomado ninguna droga para mejorar el rendimiento en su carrera de ciclista? Nunca. ¿Eso incluiría toda sustancia ilegal? Sí. En 2004, una compañía de seguros, SCA, rehusó a pagar a Armstrong los millones en bonuses tras los informes sobre su dopaje. Armstrong les demandó. Tenía la marca de una jeringuilla. Y sus antiguos compañeros, amigos... Preferiría no tener que estar aquí declarando. Y él mismo testificaron bajo juramento frente a los abogados. ¿Eso no tuvo lugar? No, no lo tuvo. ¿Cómo podría ocurrir si nunca me he dopado? ¿Cómo iba a ocurrir? Esa era mi pregunta, no es que usted lo recuerde. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Solo intento asegurarme de que su testimonio queda claro. Este caso amenazaba el programa de dopaje de Armstrong e intentó por todos los medios mantener sus secretos a salvo. Cuando Betsy Andreu llegó a la deposición dirigida por el abogado de la SCA, Jeffrey Tillotson se quedó en shock al ver a Armstrong en la sala. Betsy saltó inmediatamente y salió fuera. La seguimos y entró en pánico. Dijo, oh Dios mío, está aquí, está aquí. ¿Por qué está aquí? Armstrong se sentó enfrente de Andreu durante su declaración. ¿Qué decía su email enviado al señor Armstrong? Andreu se negó a sentirse intimidada por su presencia. Yo decía, eres muy irrespetuoso con la gente. Los tratas como a la mierda. Frankie es tu amigo, no tu empleado. No tenemos por qué soportar todo esto. Andreu soltó la bomba en su declaración cuando relataba una conversación que oyó entre Armstrong y el doctor que le trató el cáncer en 1996. Y entonces preguntó, ¿has tomado alguna sustancia para mejorar el rendimiento? Y Lance dijo, sí. El doctor dijo, ¿qué tomaste? Él contestó, EPO, cortisona, hormonas del crecimiento, esteroides, testosterona. Él estaba sentado al otro lado de la mesa mirándola. Si hubiera podido controlarle la mente, le habría parado el corazón. A pesar de la declaración incriminatoria, Armstrong fue premiado con $7,5 millones de dólares. Solo quería que se supiera la verdad. Esto es un gran fraude en la historia del deporte. ¿No debería ser público? ¿No debería saberse la verdad? ¿La verdad no importa? Una vez más, los rivales de Armstrong fueron olvidados. Y el mundo miraba con respeto a Armstrong mientras seguía avanzando en el Tour de Francia de 2005. Lance Armstrong ha pedaleado hasta la 7ª victoria del Tour de Francia sin precedentes. Las acusaciones de dopaje seguían persiguiendo a la leyenda del ciclismo. Y en el último momento de su triunfo, Armstrong le sacó la lengua a sus detractores. Lo último que le diría a la gente que no cree en el ciclismo, a los cínicos y a los escépticos es: lo siento por vosotros, siento que no podáis soñar y siento que no creáis en los milagros. Sabía que la gente sabía que se dopaba, sabía que la gente estaba encima de él, pero no lo podían demostrar. Básicamente se estaba riendo de todo el mundo en su cara. Entonces, cuando estaba en la cima, se retiró. Me ha llegado la hora de dejarlo e irme a casa a ser padre a jornada completa. Al año siguiente, su amigo y exprotegido Floyd Landis sujetó la antorcha. Si alguien va a ocupar su lugar y a convertirse en el siguiente ciclista ganador estadounidense, tiene que ser Floyd Landis. Desde que se unió al equipo US Postal, Landis se entrenó con Armstrong y le ayudó a ganar 3 Tours de Francia. Según Landis, esa temporada con Armstrong estuvo bajo las sombras del dopaje. Tenía el cerebro lavado con el programa de dopaje durante la carrera de calentamiento del Tour de Francia. Cuando se unió con Lance Armstrong, cambió.
estaba muy involucrado en el consumo de las drogas. En 2006, Landis continuaba con la racha de victorias estadounidenses y adoptó la camiseta amarilla. El estadounidense Floyd Landis está celebrando su gran victoria hoy. Disfrutaré de esto durante mucho tiempo. Ahora es el turno de Landis en la cima. Y como Armstrong estaba convencido de que nunca le pillarían, pero se equivocaba. Después de su espectacular victoria en el Tour de Francia, el estadounidense Floyd Landis ha dado positivo en un control antidoping con altos niveles de testosterona. Landis luchó con todas sus fuerzas contra esas acusaciones. Me gustaría dejar totalmente claro que no estoy en ningún proceso de dopaje. Pero cuando se trata de desmentir, Floyd Landis no es como Lance Armstrong. Los niveles que tuve durante el Tour y durante toda mi carrera han sido totalmente naturales y producidos por mi propio organismo. La comunidad del ciclismo no está convencida y la Unión Ciclista Internacional, UCI, le despoja del título. Le prohibieron participar en el ciclismo durante 2 años. En el mundo del ciclismo, cuando das positivo en un control, te tiran a la basura. No eres nadie. El ciclista exiliado es perseguido por el último control de dopaje. Si el mundo descubre que has dado positivo en un control de dopaje, estás acabado. Floyd Landis luchó durante muchos años, aceptó los 2 años de suspensión y después volvió al deporte, pero no encontró trabajo en las altas esferas del ciclismo. Ni siquiera con su viejo amigo Lance Armstrong, quien durante 3 años se autoimpuso retirarse, escribió un asombroso anuncio en la página web de Livestrong. Tras largas charlas con mis hijos, el resto de mi familia y mis amigos cercanos, he decidido volver al ciclismo profesional en 2009. Armstrong dijo que Landis amenazaba con hacer públicas las acusaciones de dopaje si no le daba un trabajo en el nuevo equipo de Armstrong, algo que Landis negó. Sin embargo, Armstrong le dio la espalda a su viejo amigo. Esquivar a Floyd de ese modo fue un gran error por parte de Armstrong. Creo que ese era el momento en el que él pensó, ¿qué narices? 4 años después de su breve momento de gloria, Floyd Landis entró en un restaurante de Beverly Hills para encontrarse con un agente del ciclismo. Landis colocó una grabadora sobre la mesa, pulsó el botón para grabar y destruyó el código del silencio del deporte. Landis se liberó de las cargas de los que él llamó años de mentiras sobre el dopaje del equipo US Postal. Floyd Landis tuvo mucho apoyo por contar toda la verdad. Landis no mencionó a Lance Armstrong aún, pero la historia que narró encendió la chispa que dio comienzo a la tormenta que pronto involucró a Armstrong. Floyd dijo, bueno, si de verdad queréis saber lo que ocurre, os lo contaré. Las declaraciones de Landis llegan hasta los agentes de la Agencia de Drogas y Alimentos, FDA, quienes van a ver al desacreditado ciclista. Landis les cuenta lo del dopaje y el ciclismo, y aquella vez sí habló concretamente de Lance Armstrong. Floyd Landis sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. La FDA inició una investigación en los alegatos de Landis. El problema era saber si el equipo US Postal de Armstrong es culpable de fraude por dopaje y posiblemente por tráfico de sustancias ilegales, mientras está bajo el contrato con un patrocinador federal, el Servicio Postal de Estados Unidos. Un gran jurado se reunió en Los Ángeles y Lance estaba en el punto de mira. Armstrong contraatacó. No tenemos nada que esconder, ni nada de lo que escapar. Y contraatacó concretamente contra Landis. Es un hombre que escribió un libro para ganar dinero y tiene una versión completamente distinta. Febrero de 2012. 2 años después de que la investigación federal empezó, se detuvo sin ninguna explicación. En una declaración, Armstrong dijo que fue la decisión más acertada. Cuando la investigación federal se cerró, creo que Armstrong sintió que había esquivado una bala. Pero en cuanto los federales se retiraron, se abrió otra investigación sobre Travis Tiger, el jefe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, o USADA. Ningún deportista debería ser puesto en una situación donde para conseguir su sueño tiene que recurrir a mentiras peligrosas. 2 años después de que la investigación federal se cerró, creo que Armstrong sintió que había esquivado una bala. Pero en cuanto los federales se retiraron, se abrió otra investigación sobre Travis Tiger, el jefe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, o USADA. Ningún deportista debería ser puesto en una situación donde para conseguir su sueño tiene que recurrir a mentiras peligrosas.
Aunque USADA no tiene ninguna autoridad en los asuntos delictivos o legales, Tiger podía sancionar a los atletas por dopaje durante años o de por vida. Se acercó a los antiguos compañeros de equipo de Armstrong, incluido Tyler Hamilton, y empezó a hablar con ellos. Gente que estaba obligada a cumplir el código de silencio habló y estalló todo. 11 compañeros de Armstrong declararon contra él, incluidos los 6 ciclistas activos que estaban en suspensión durante 6 meses por doparse por su cuenta. La poderosa máquina Armstrong estaba en modo de defensa. Pasó todos los controles reglamentarios. No podían demostrar que era culpable. Entonces le preguntaron si se declaraba inocente. Todo lo que puedo decir es que Lance Armstrong era desafiante y siempre lo será. Pero las tornas cambiaron. La oportunidad para salir de esta era demasiado atractiva para algunos de los que una vez pertenecieron al círculo de Armstrong. Me quité un gran peso de encima. Me sentí tan bien. En cuanto supe que mi vida había cambiado, sabía cuál era el camino correcto. Quería gritarlo con todas mis fuerzas en ese momento. En octubre de 2012, USADA publicó un informe completo donde se revelaba lo que llamaban el mundo secreto de Armstrong. Eso lo cambió todo. Eso fue lo que hizo que se pasara de creer tanto una versión de la historia como la otra. 1000 páginas explicaban incidente tras incidente sobre el dopaje del equipo de ciclismo US Postal. Nombres, fechas y lugares con gran detalle. Una evaluación cruel del líder del equipo que USADA nominó como el líder del ring, Lance Armstrong. Creo que demuestra sin duda alguna que desafortunadamente el equipo US Postal Service, incluido Lance Armstrong, dirigía el programa más sofisticado, profesional y eficiente sistema de dopaje que se haya visto nunca. Lance Armstrong es el mayor mentiroso de la historia del ciclismo. Obviamente, no solo por el número de tours que ha ganado y por su éxito, sino por el número de gente que ha sido capaz de involucrar en este ciclo de mentiras. Siempre supe que la verdad saldría a la luz, porque era demasiado grande. Pero nunca me imaginé que sería así, porque incluso nosotros nos sorprendimos mucho. La magnitud era asombrosa. Asombrosa. Una semana más tarde de que fuera publicado el informe de USADA, Armstrong habló en el 15º aniversario de la Fundación Livestrong. Están siendo unas semanas muy difíciles para mí, mi familia, mis amigos y para esta fundación. Ese día, Tyler Hamilton vio un hombre nuevo. Lo conocía bien. Podía ver que estaba destrozado. Se lo notaba en la voz. Según el escándalo iba creciendo, día a día, la leyenda de Armstrong seguía derrumbándose. El 22 de octubre de 2012, la UCI confirma su desgracia. Retiran los 7 títulos del Tour de Francia a Armstrong. También le prohibieron volver a participar no solo en ciclismo, sino en todos los deportes aprobados oficialmente. En la primavera de 2012, Armstrong fue capaz de llegar a USADA limpio, como hicieron sus compañeros de equipo, y reducir la expulsión. Después de que todo haya pasado, es fácil secundar estrategias legales. ¿Otra casualidad? Los patrocinadores como Nike, Oakley y Trek, entre otros, le abandonaron uno a uno. Le dijeron desde que tenía 15 años que era especial, que era diferente y que podía hacer cualquier cosa. Y ahora le dicen por primera vez en su vida que puede que sea un idiota. No solo mintió durante años, sino que destruyó a mucha gente que se atrevió a contar la verdad. Estando entre la espada y la pared, Armstrong actuó. La historia, la gloria y la leyenda de Lance Armstrong se derrumban bajo las acusaciones mordaces del informe de USADA. En el otoño de 2012, el intocable Armstrong cae en picado. Lance era un hombre con mucho poder en aquella época. Nunca pensé que se le acabaría desmontando todo. Y aún así, justo después de que se le retiraran los títulos, Armstrong publicó una foto de sí mismo en Twitter, posando bajo sus 7 camisetas amarillas enmarcadas y con el comentario "de vuelta en Austin descansando". No creo que Armstrong se lo tomara en serio hasta el final.
Creo que no pudo ver lo grave que era el asunto. Pero según se agravaba el escándalo, Armstrong no pudo descartar o negar la presión. El 7 de octubre de 2012, Armstrong renunció como presidente de Livestrong, la organización que algunos consideraron su gran legado. Finalmente, en enero de 2013, reaccionó. Creo que todo el mundo lo vio venir, que iba a haber algún tipo de admisión. Lance Armstrong ha pasado 3 horas con Oprah Winfrey en una entrevista muy emotiva. Algunos de sus consejeros estaban en contra de Oprah. Algunos pensaron que no sería bueno para su imagen pública. Aquella noche de enero, millones de personas del mundo entero vieron cómo Oprah se lo preguntó directamente. ¿Has tomado sustancias ilegales para mejorar tu rendimiento físico en el ciclismo? Sí. Pero algunos criticaron a Armstrong por no ser totalmente sincero. Creo que la entrevista con Oprah le perjudicó porque había cosas que él no estaba dispuesto a permitir. Negó el dopaje de 2009 y 2010, aunque hay pruebas fehacientes sobre ello. De hecho, USADA analizó las muestras de sangre de Armstrong de los últimos tours y los resultados indicaron con bastante certeza que Armstrong se transfundió su propia sangre. Hay una probabilidad de entre 1 millón de que eso demuestre que no se dopará. Entonces, ¿por qué Armstrong repetía tanto que no se dopó durante los últimos años? Los escépticos se preguntan si sus admisiones estaban relacionadas con el vencimiento de los estatutos sobre las limitaciones por algunos de los actos que cometió durante tours anteriores. Se preguntan si Armstrong estaba siendo cauto porque podía ser vulnerable por lo que ocurrió durante tours posteriores. Creo que sus problemas acaban de empezar. Estamos reclamando el reembolso de los 12 millones de dólares que le pagamos en premios por las victorias que ganó y que ahora, al admitir que no jugó limpio, se le han retirado. La amenaza más sobrecogedora llegó desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En febrero de 2013 anunció que se unió con Floyd Landis en un caso contra Armstrong por fraude al gobierno estadounidense. Se enfrenta a un Qui-Tam o alertador por parte de Floyd Landis. El gobierno federal sostiene que Armstrong incumplió el contrato por dopaje con el equipo US Postal Service. La demanda intenta ahora recuperar los millones de dólares que fueron pagados al equipo. Los abogados de Armstrong han impugnado la demanda, argumentando que el equipo US Postal Service se benefició de los patrocinadores de Armstrong y de su equipo por la friolera de 100 millones de dólares. ¿Qué le ocurrirá ahora a él? Es muy duro de decir, pero no tiene buena pinta. Habrá efectos colaterales durante mucho tiempo. Me preocupa. Espero que la verdad le haga bien. De verdad lo espero. La gente le perdonará. Sigue siendo un campeón para mucha gente. Me gusta ganar. Y me da miedo perder. Eso es lo que me hace levantarme todas las mañanas. Para el hombre que dijo que tener miedo es un aprendizaje que no tiene precio, el resultado de su caída desde lo más alto sigue desvelándose. Con una novia del rock, Sheryl Crow. Me inspira, es muy fácil para mí estar a su lado. Su equipo y él se hicieron más y más grandes. A través de su organización benéfica contra el cáncer, Livestrong, Lance se convierte en uno de los benefactores más notables del país. Mi amigo, un verdadero campeón, un gran estadounidense, Lance Armstrong. Pero todo ese dinero y fama se balanceaba sobre una gran mentira. Según el informe de USADA, cada una de sus victorias del Tour de Francia fue impulsada con testosterona, EPO o transfusiones de sangre. Era un secreto que quería proteger. Lance Armstrong tiene dos personalidades. Una es la persona querida y carismática, y la otra es el lado oscuro de Lance Armstrong, que arruinó muchas vidas y carreras e intimidó a mucha gente. Acusaciones, filtraciones y amenazas se enfrentaban con un contraataque veloz realizado por la máquina de Lance Armstrong. Estamos cansados de todas esas acusaciones y vamos a hacer todo lo que podamos para luchar contra ellas. Son totalmente falsas.
Hemos emprendido acciones legales en Inglaterra y Francia contra todo el mundo involucrado. Y ya es suficiente. No había término medio con Lance. O estabas a su favor o estabas en contra de él. Contra esas acusaciones. Me gustaría dejar totalmente claro que no estoy en ningún proceso de dopaje. Pero cuando se trata de desmentir, Floyd Landis no es como Lance Armstrong. Los niveles que tuve durante el Tour y durante toda mi carrera han sido totalmente naturales y producidos por mi propio organismo. La comunidad del ciclismo no está convencida y la Unión Ciclista Internacional, UCI, le despoja del título. Le prohibieron participar en el ciclismo durante 2 años. En el mundo del ciclismo, cuando das positivo en un control, te tiran a la basura. No eres nadie. El ciclista exiliado es perseguido por el último control de dopaje. Si el mundo descubre que has dado positivo en un control de dopaje, estás acabado. Floyd Landis luchó durante muchos años, aceptó los 2 años de suspensión y después volvió al deporte, pero no encontró trabajo en las altas esferas del ciclismo. Ni siquiera con su viejo amigo Lance Armstrong, quien durante 3 años se autoimpuso retirarse, escribió un asombroso anuncio en la página web de Livestrong. Tras largas charlas con mis hijos, el resto de mi familia y mis amigos cercanos, he decidido volver al ciclismo profesional en 2009. Armstrong dijo que Landis amenazaba con hacer públicas las acusaciones de dopaje si no le daba un trabajo en el nuevo equipo de Armstrong, algo que Landis negó. Sin embargo, Armstrong le dio la espalda a su viejo amigo. Esquivar a Floyd de ese modo fue... Preguntaba a sus médicos inmediatamente. Sabía cómo averiguar lo que hacía el resto para ir delante de ellos. ¿Parte del juego? Adelantarse a los controles era mucho más difícil. A principio de 2000, en el mundo del ciclismo corrían rumores sobre un nuevo control para detectar la EPO. De acuerdo con la USADA y algunos compañeros del equipo de Armstrong, el doctor Michele Ferrari y Armstrong habían averiguado una forma de engañarlo. Mucha gente sabía cómo funcionaban los controles, pero ellos tenían la información para decir, bien, ¿cómo utilizo esta información para asegurarme de no dar positivo en los controles? Según Hamilton, en el verano del año 2000, en un discreto hotel junto a la playa en Valencia, en España, Armstrong, Hamilton y otro compañero del equipo se preparaban para el primer paso de una transfusión de sangre. Se sacaron su propia sangre y durante el tour se la inyectaban para que tuvieran glóbulos rojos extra para aguantar. El proceso de almacenaje de sangre no es nada nuevo, pero el uso en atletas como método para aumentar el rendimiento de forma artificial está prohibido desde 1986. Recibir transfusiones de sangre en las habitaciones de los hoteles, eso es algo turbio. 1 hora más tarde, pusieron las bolsas de sangre caliente en la nevera y las almacenaron. Ponen su camino. Empieza la reaparición de Armstrong marcada por un extraordinario mantenimiento físico y algo más. Sustancias que mejoran su rendimiento. El dopaje de Armstrong empezó a mediados de los años 90, cuando estaba en el equipo Motorola. En 2012, Stephen Schwartz, un compañero del equipo Motorola jubilado, admitió que se dopaba con Armstrong en los 90. Me empecé a dopar para estar allí y para no decepcionar al equipo. Según dice Schwartz, Lance Armstrong, él y otros compañeros de equipo discutían y consumían sustancias ilegales. Las conversaciones que tuve con Armstrong sobre el dopaje eran fuera del entrenamiento. Tuvimos serias conversaciones sobre el programa EPO. Los ciclistas siempre se han dopado discretamente para poder superar ciertos límites físicos desde que el ciclismo existe como deporte. Pero en 1998 el alcance del dopaje de los ciclistas profesionales se expuso al mundo. Al principio de aquel Tour de Francia, la policía de aduana encontró un maletero lleno de sustancias ilegales en un coche que pertenecía a un equipo de ciclismo francés. Al año siguiente, los organizadores del Tour intentaron ocultar el escándalo y apodaron al Tour de 1999 como el Tour de Saneamiento. Pero de acuerdo con el informe publicado por la agencia antidopaje estadounidense o USADA, alguno de sus compañeros de... Esta es la historia que no conoces. ¿Estabas a su favor o en su contra?
Las drogas. El equipo ciclista US Postal, incluido a Lance Armstrong, tenía el programa antidopaje más sofisticado y eficiente que hayamos visto jamás. La decepción. Lance Armstrong es el mayor fraude de toda la historia del ciclismo. Y los daños causados. El mayor fraude del ciclismo. Lance Armstrong, una historia de éxito estadounidense que tras unas horas con Oprah Winfrey cambió la historia para siempre. ¿Has tomado alguna vez sustancias ilegales para mejorar tu rendimiento? Sí. Después de años de negativas, Armstrong finalmente admitió que ninguna de las victorias de los 7 Tours de Francia fueron ganados limpiamente. Lance Armstrong usó, poseyó y distribuyó drogas peligrosas para poder ganar los Tours de Francia. 1999. El equipo ciclista US Postal se dirige hacia Europa con un objetivo improbable: ganar la carrera más grande del ciclismo, el Tour de Francia. Lance Armstrong era la estrella del equipo y su líder. Era un fan suyo antes de que yo empezara. Tyler Hamilton es uno de los mejores compañeros de Armstrong en el equipo de ciclistas más rápido. Estuve en todo el medio durante años, éramos como una gran familia o fraternidad, me sentía afortunado por... Hamilton dijo que después de la carrera pre-Tour, le llamaron para un interrogatorio por la Unión Ciclista Internacional por sospechas sobre un control de dopaje. Fue avisado por la UCI por tener unos resultados inusuales. Se quedó en shock cuando averiguó por el ciclista Floyd Landis, el confidente de Armstrong, que Hamilton fue delatado por el mismo Armstrong a la UCI. Lance tiene un sentido del honor muy retorcido. Era capaz de delatar a excompañeros de equipo y rivales si era necesario. Fue un susto, pero Hamilton le dijo que no se preocupara y que siguiera corriendo. No era solo la competición. Los compañeros de equipo de Armstrong que no estaban en el programa también estaban en peligro, incluyendo a su buen amigo Frankie Andreu. Antes del Tour del 99, Lance amonestó a Frankie por su mala actitud y por no ser un compañero y por ser arrogante, lo que significaba que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Lance se lo volvió a decir en 2000. Es hora de que te pongas serio. Esas fueron sus palabras. Id a ver a Ferrari. Mientras que consumía todas esas drogas e intimidaba a la gente le seguía considerando un héroe. Millones y millones de personas llevaban las pulseras amarillas porque él era su inspiración. No veían más allá. Pero la imagen pública de Armstrong estaba en un curso de colisión con su vida secreta. Los niveles que tuve durante el Tour y durante toda mi carrera han sido totalmente naturales y producidos por mi propio organismo. La comunidad del ciclismo no está convencida y la Unión Ciclista Internacional, UCI, le despoja del título. Le prohibieron participar en el ciclismo durante 2 años. En el mundo del ciclismo, cuando das positivo en un control, te tiran a la basura. No eres nadie. El ciclista exiliado es perseguido por el último control de dopaje. Si el mundo descubre que has dado positivo en un control de dopaje, estás acabado. Floyd Landis luchó durante muchos años, aceptó los 2 años de suspensión y después volvió al deporte, pero no encontró trabajo en las altas esferas del ciclismo. Ni siquiera con su viejo amigo Lance Armstrong, quien durante 3 años se autoimpuso retirarse, escribió un asombroso anuncio en la página web de Livestrong. Tras largas charlas con mis hijos, el resto de mi familia y mis amigos cercanos, he decidido volver al ciclismo profesional en 2009. Armstrong dijo que Landis amenazaba con hacer públicas las acusaciones de dopaje si no le daba un trabajo en el nuevo equipo de Armstrong, algo que Landis negó. Sin embargo, Armstrong le dio la espalda a su viejo amigo. Esquivar a Floyd de ese modo fue un gran error por parte de Armstrong. Creo que ese era el momento en el que él pensó, ¿qué narices? 4 años después de su breve momento de gloria, Floyd... La mayoría del equipo lo hacía. Se trata de la preparación, o de lo que estás haciendo, o del doctor que tienes. Esa es la diferencia entre el ser el número 1 o el número 2. Si sus más grandes competidores usaban ciertas drogas o si incluso pedían a alguien alguna droga, él lo sabía y le preguntaba a sus médicos inmediatamente. Sabía cómo averiguar lo que hacía el resto para ir delante de ellos. ¿Parte del juego? Adelantarse a los controles era mucho más difícil.
A principio de 2000, en el mundo del ciclismo corrían rumores sobre un nuevo control para detectar la EPO. De acuerdo con la USADA y algunos compañeros del equipo de Armstrong, el doctor Michele Ferrari y Armstrong habían averiguado una forma de engañarlo. Mucha gente sabía cómo funcionaban los controles, pero ellos tenían la información para decir, bien, ¿cómo utilizo esta información para asegurarme de no dar positivo en los controles? Según Hamilton, en el verano del año 2000, en un discreto hotel junto a la playa en Valencia, en España, Armstrong, Hamilton y otro compañero del equipo se preparaban para el primer paso de una transfusión de sangre. Se sacaron su propia sangre y durante el tour se la inyectaban para que tuvieran glóbulos rojos extra para aguantar. El proceso de almacenaje de sangre no es nada nuevo, pero el uso en atletas como método para Lance Armstrong aún. Pero la historia que narró encendió la chispa que dio comienzo a la tormenta que pronto involucró a Armstrong. Floyd dijo, bueno, si de verdad queréis saber lo que ocurre, os lo contaré. Las declaraciones de Landis llegan hasta los agentes de la Agencia de Drogas y Alimentos, FDA, quienes van a ver al desacreditado ciclista. Landis les cuenta lo del dopaje y el ciclismo, y aquella vez sí habló concretamente de Lance Armstrong. Floyd Landis sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. La FDA inició una investigación en los alegatos de Landis. El problema era saber si el equipo US Postal de Armstrong es culpable de fraude por dopaje y posiblemente por tráfico de sustancias ilegales, mientras está bajo el contrato con un patrocinador federal, el Servicio Postal de Estados Unidos. Un gran jurado se reunió en Los Ángeles y Lance estaba en el punto de mira. Armstrong contraatacó. No tenemos nada que esconder, ni nada de lo que escapar. Y contraatacó concretamente contra Landis. Es un hombre que escribió un libro para ganar dinero y tiene una versión completamente distinta. Febrero de 2012. 2 años después de que la investigación federal empezó, se detuvo sin ninguna explicación. En una declaración, amigos... Preferiría no tener que estar aquí declarando. Y él mismo testificaron bajo juramento frente a los abogados. ¿Eso no tuvo lugar? No, no lo tuvo. ¿Cómo podría ocurrir si nunca me he dopado? ¿Cómo iba a ocurrir? Esa era mi pregunta, no es que usted lo recuerde. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Solo intento asegurarme de que su testimonio queda claro. Este caso amenazaba el programa de dopaje de Armstrong e intentó por todos los medios mantener sus secretos a salvo. Cuando Betsy Andreu llegó a la deposición dirigida por el abogado de la SCA, Jeffrey Tillotson se quedó en shock al ver a Armstrong en la sala. Betsy saltó inmediatamente y salió fuera. La seguimos y entró en pánico. Dijo, oh Dios mío, está aquí, está aquí. ¿Por qué está aquí? Armstrong se sentó enfrente de Andreu durante su declaración. ¿Qué decía su email enviado al señor Armstrong? Andreu se negó a sentirse intimidada por su presencia. Yo decía, eres muy irrespetuoso con la gente. Los tratas como a la mierda. Frankie es tu amigo, no tu empleado. No tenemos por qué soportar todo esto. Andreu soltó la bomba en su declaración cuando relataba una conversación que oyó entre Armstrong y el doctor que le trató el cáncer en 1996. Es imposible. Debe de estar haciendo algo. Solo escondo una cosa, y es nuestro esfuerzo. Detrás de las cámaras del Tour, Armstrong tiene un gran problema. Uno de los análisis de drogas ha dado positivo en cortisona. Una droga que sin la receta del médico está prohibida en el ciclismo. De acuerdo con el juramento de la masajista del equipo, Emma O'Reilly, Armstrong y los oficiales del equipo tienen una sencilla solución: antedatar una receta de cortisona. Esta receta se prescribió antes de que empezara el tour. Él ya estaba tomando cortisona entonces. Emma O'Reilly estaba metida en todo esto. Vio muchas cosas que pasaban en el equipo. Las autoridades del Tour se quedaron satisfechos con la explicación del equipo de Armstrong. Pensar en volver al deporte y poner mi vida en riesgo con drogas para aumentar el rendimiento es una locura. Las acusaciones de dopaje se ensombrecieron con la extraordinaria historia de Armstrong.
No hay duda que el cáncer había cegado a todo el mundo sobre lo que estaba haciendo. El 25 de julio, el mundo le vitoreó cuando ganó su primer Tour de Francia. Por el hombre que ha ganado el Tour de Francia, Lance Armstrong, el segundo ciclista estadounidense que... En los Campos Elíseos de París, el nuevo rey del ciclismo fue coronado. Ha sido una locura. Es obvio que estás agotado. El mundo le vitoreó cuando ganó su primer Tour de Francia. Por el hombre que ha ganado el Tour de Francia, Lance Armstrong, el segundo ciclista estadounidense que... En los Campos Elíseos de París, el nuevo rey del ciclismo fue coronado. Ha sido una locura. Es obvio que estás agotado después del Tour de Francia. Y tu cuerpo necesita descansar. Pero no hay descanso posible. Y la necesidad de velocidad alcanza un nivel totalmente nuevo. Contra todas las posibilidades y expectativas de todo el mundo, Lance Armstrong ganó el Tour de Francia de 1999. Este es su Tour de Francia, es el Tour de Lance. Lejos de asustarle, un nuevo análisis positivo en cortisona parece demostrar una cosa. En las etapas de alto riesgo en el mundo del ciclismo, no se trata de ser el mejor ciclista, sino de ser el mejor dopado. Fueron unos años oscuros. Doparse era usual entonces. La mayoría del equipo lo hacía. Se trata de la preparación o de lo que estás haciendo o del doctor que tienes. Esa es la diferencia entre el ser el número 1 o el número 2. Si sus más grandes competidores usaban ciertas drogas o si incluso pedían a alguien alguna droga, él lo sabía y le preguntaba a sus médicos inmediatamente. Sabía cómo averiguar. Nada se interpone en su camino. Empieza la reaparición de Armstrong marcada por un extraordinario mantenimiento físico y algo más. Sustancias que mejoran su rendimiento. El dopaje de Armstrong empezó a mediados de los años 90, cuando estaba en el equipo Motorola. En 2012, Stephen Schwartz, un compañero del equipo Motorola jubilado, admitió que se dopaba con Armstrong en los 90. Me empecé a dopar para estar allí. Y para no decepcionar al equipo. Según dice Schwartz, Lance Armstrong, él y otros compañeros de equipo discutían y consumían sustancias ilegales. Las conversaciones que tuve con Armstrong sobre el dopaje eran fuera del entrenamiento. Tuvimos serias conversaciones sobre el programa EPO. Los ciclistas siempre se han dopado discretamente para poder superar ciertos límites físicos desde que el ciclismo existe como deporte. Pero en 1998 el alcance del dopaje de los ciclistas profesionales se expuso al mundo. Al principio de aquel Tour de Francia, la policía de aduana encontró un maletero lleno de sustancias ilegales en un coche que pertenecía a un equipo de ciclismo francés. Al año siguiente, los organizadores del Tour intentaron ocultar el escándalo y apodaron al Tour de 1999 como el Tour de Saneamiento.